impacto. Podemos hacer una larga lista fácilmente. Algunos de estos eventos de mayor impacto incluirían, por ejemplo, la mención de guerras, pandemias, epidemias, hambrunas, desastres naturales. Cuando vemos el estado de nuestra sociedad, vemos una decadencia moral. El núcleo familiar es atacado cada vez más con ideologías contrarias a la Escritura. Nuestros hijos son expuestos a ideologías contrarias a las Escrituras, y esto sucede cada vez a una edad más temprana. Ideologías y métodos seculares se han infiltrado en la iglesia, intentan infiltrarse en la iglesia. Todo esto suena sumamente alarmante, es serio y demanda una respuesta de cada uno de nosotros. La pregunta entonces es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo debemos responder ante la realidad que estamos viviendo? La realidad que estamos viviendo, como hemos estado aprendiendo en los miércoles y en los estudios los domingos por la mañana, la etapa en la historia de redención en la que nos encontramos es en el ya, pero todavía no. El reino de Dios ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Estamos a la espera de la consumación del reino de Dios. Y mientras estamos a la espera, la epístola de Judas en esta mañana es un recordatorio para el creyente de que estamos siendo guardados. Lo cual debe darnos ánimo, debe darnos confianza, debe darnos seguridad. Pero no solo nos recuerda de que estamos siendo guardados, sino que también nos ayuda a responder qué debemos hacer. Mientras estamos en esta espera, la epístola de Judas nos va a ayudar en esta mañana. Iglesia, debemos contender por la fe. Creyente, debes contender por la fe. Pastores, deben contender por la fe. Hermanos, deben contender por la fe. Hermanas, deben contender por la fe. Estudiantes universitarios deben contender por la fe. Eso es en sí el propósito, como veremos en un instante, la razón por la cual Judas escribe. Y ahora que ya estamos claros que todos los creyentes debemos contender por la fe, la siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debemos contender por la fe? Y en la carta de esta mañana veremos 3 razones sobre cómo debemos contender por la fe. Y estos serán los 3 puntos de esta mañana de nuestro sermón. Y debemos contender por la fe recordando la historia, el pasado, lo cual incluye el juicio de Dios. Debemos contender por la fe acordándonos y viviendo nuestra fe. Debemos contender por la fe dando alabanza a Dios. Antes de adentrarnos en cada uno de estos puntos, veamos un poco el trasfondo y el motivo de la carta. Ya mencioné brevemente cuál es el propósito en sí, pero adentrémonos, consideremos algunos detalles de trasfondo. Como ya leí los versículos del 1 al 4, en estos primeros versículos vemos que Judas se identifica como el autor de la carta. Judas se está identificando a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Lo vemos ahí en el versículo número 1. Y el término siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo denota a alguien que se somete a la autoridad. En este caso, el siervo de Jesucristo se somete a la autoridad de Jesucristo. Esto es importante porque, como veremos más adelante, hay quienes no se someten al señorío de Jesucristo e incluso niegan a Jesucristo. Así que vemos que Judas es el autor es quien escribe y se identifica como siervo de Jesucristo y también como el hermano de Jacobo. Judas es el hermano menor de Jacobo,
Jacobo es el autor de la carta de Santiago. Jacob, Santiago es la misma persona, y vemos que aquí Judas es hermano de Jacobo. Estos ambos, tanto Judas como Jacobo, como Santiago, el autor de la epístola de Santiago, eran medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y es este Judas el quien está escribiendo. Y así que en estos primeros versos vemos a Judas presentándose, y vemos también a la audiencia. Judas está escribiendo a alguien en particular, y vemos que identifica que está escribiendo a los llamados. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Judas continúa y nos dice: los llamados son aquellos que amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Un aspecto para resaltar sobre este vocabulario que Judas está empleando, los llamados del versículo 1, es el hecho que denota a los fieles que el Señor los ha separado para sí. En su soberana voluntad, el Señor ha separado a un pueblo para sí. El pueblo de Dios existe por elección de Dios. Dios es el iniciador, el primer perseguidor, quien nos ama primero. Su voluntad nos llama, y los que han de ser salvos acudimos porque Él nos llamó. Iglesia, esto debe de empezar a darnos una gran esperanza, una gran seguridad de que Dios, creador de los cielos y de la tierra, le ha placido llamarnos para ser su pueblo. No hay mayor seguridad que estar en Cristo, ser parte de su pueblo. Espero que su corazón empiece a ser animado, confortado, y sobre todo a descansar en el hecho de que Dios nos ha llamado. Y como veremos más adelante, Dios, por cuanto Él nos ha llamado, Él nos guarda y nos sostiene sin mancha para que seamos partícipes del reino perfeccionado. Gloria a Dios. Vemos que Judas está escribiendo a los llamados, amados en Cristo, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Pero no sabemos con certeza si Judas está escribiendo a una iglesia en particular o a un grupo de iglesias en una región geográfica. No tenemos esos detalles, pero lo que sí sabemos es que Judas está escribiendo a creyentes, siervos de Jesucristo. Y la razón por la cual Judas escribe a su audiencia, a los creyentes, es para exhortarlos a luchar ardientemente por la fe. Leemos en el versículo 3: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. La carta en su totalidad es una exhortación a contender por la fe. La palabra contender, el vocablo que está empleando aquí Judas, está relacionada con la actitud de atletas, con el propósito de salir victoriosos en su competición, en sus competencias. Los atletas se esfuerzan y luchan. Ellos contienden intensamente con todas sus fuerzas, con el propósito de alcanzar su meta. Entonces, la exhortación de luchar ardientemente por la fe, con esta exhortación, Judas pretende animar a los creyentes de su época a una lucha intensa, a una lucha real que requiere toda su energía disponible. ¿Por qué? Porque falsas enseñanzas acechan y deben ser lidiadas. Hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales niegan la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la convierten en libertinaje y niegan a Jesucristo, el único Salvador.
Pero aunque la exhortación a luchar ardientemente por la fe, aunque la exhortación a contender por la fe era muy relevante para los cristianos de la época en la que Judas escribe, sigue siendo de gran importancia para nosotros hoy en día. La falsa enseñanza está a nuestro alrededor. La falsa enseñanza intenta introducirse en nuestras iglesias. Por lo tanto, iglesia, debemos contender por la fe. ¿Por qué debe la iglesia luchar ardientemente por la fe? Porque personas impías están desafiando la fe. Ideologías seculares contrarias a las escrituras intentan infiltrarse en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos contender por la fe? Vayamos a nuestro primer punto. Debemos contender por la fe recordando el pasado, recordando la historia, una historia que nos muestra el juicio de Dios. En este primer punto cubriremos los versículos del 5 al 16. Esto es nuestro punto más extenso, así que no se asusten. Este es el de mayor, más largo. Y en estos versículos del 5 al 16 veremos juicio tras juicio. Judas va a hacer referencias al Antiguo Testamento para mostrarnos cómo el juicio de Dios fue manifestado sobre personas que se rebelaron, que no se sometieron a su voluntad, que no creyeron la palabra de Dios. Leemos en el versículo 5: ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellos se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Judas, después de haberles comunicado el propósito por el cual él les escribe, ahora quiere recordarles, así es como inicia el versículo 5, quiero recordarles ciertos eventos del pasado, haciendo uso de la historia, y lo hace pintando tres imágenes. En estos versículos que leí vamos a encontrar tres imágenes relacionadas a eventos de gran escala del Antiguo Testamento. Judas les está recordando la historia porque hay una conexión entre los peligros presentes que estaba enfrentando la iglesia y los eventos pasados. El primer recordatorio de la historia es la liberación del pueblo de la tierra de Egipto. Dice en el versículo 5, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Este relato lo puede leer en casa, lo puede encontrar en Números capítulos 13 y 14. Dios, por medio de Moisés, liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Una vez que fueron liberados, comenzaron su peregrinaje hacia la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, al llegar al límite de la tierra, 12 espías fueron enviados. De los 12, solo 2 dieron buenos reportes, mientras que los otros 10 dieron un informe negativo, lo que causó que la congregación levantara su voz y llorara aquella noche. La respuesta de Dios la encontramos en Números capítulo 14, en los versículos 32 y 35, que dice así: pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Versículo 35, yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa generación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán.
Así que Judas está recordándonos que los que no creyeron, en versículo 5 leímos que una vez que fueron el pueblo salvado de la tierra de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Estos que no creyeron fueron destruidos por su incredulidad. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, vemos a una generación que rechazó a Dios. Dios los había salvado, Dios había hablado con ellos, Dios habitó entre ellos, pero aún así vieron las maravillas de Dios, el partir el mar, vieron la provisión de Dios por medio del maná, pero aún así no creyeron la palabra de Dios. De lo contrario, fueron infieles, desobedientes una y otra vez. No le creyeron a Dios que Él sería su provisión. Amigo que nos visitas, si estás en un estado de incredulidad, si niegas a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, hay un juicio del cual no podrás escapar. Pero ese no tiene que ser tu destino final. La fe por la cual la iglesia contiende es el Evangelio, el poder de salvación para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, que vivió una vida eterna, una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia, que murió en la cruz recibiendo el castigo que cada uno de nosotros tiene merecido por nuestro pecado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que ascendió a la diestra del Padre y que un día regresará por los suyos. Mi oración por ti es que escuches estas palabras, te arrepientas de tu incredulidad y seas ahora un esclavo de Cristo y ya no más un esclavo del pecado, y que ahora vivas para gloria de Dios. Así que por medio del uso de la historia, Judas está pintando una imagen de apostasía. Es el acto de abandonar o de rechazar o de adoptar una opinión que contradice las creencias previas antes sostenidas. Esto fue lo que vemos en la historia del pueblo de Israel. Pero esta imagen de apostasía muestra algo muy serio. Aquello que sucedió en el pasado puede aún suceder hoy en día. Hoy aquí en el presente, nadie está fuera de peligro. Sucedió en la historia del pueblo de Israel, sucedió en los tiempos que escribió Judas y es un peligro real hoy en día. La apostasía sigue aún presente, la incredulidad está presente. Es por eso que la iglesia debe contender ardientemente por la fe, debe esforzarse para luchar por la fe. El segundo recordatorio de la historia se refiere a la rebelión de los ángeles. Leemos en el versículo 5, del versículo 6, ya los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. El resultado de esta rebelión es que fueron guardados para el juicio final, dice el texto. Un predicador explica sobre estos versículos, citando, Judas insinúa que sufrieron el castigo por menospreciar la bondad de Dios y abandonar su primera vocación. De inmediato sigue una explicación. Dice que abandonaron su propia morada, puesto que igual que desertores militares dejaron el puesto asignado. Los ángeles menospreciaron la bondad de Dios al rebelarse en contra de su Creador, y como resultado han sido guardados para el juicio del gran día. Vemos aquí ahora una imagen de autonomía, el deseo de controlarse a uno mismo, de no tener que someterse a ninguna autoridad. Y observemos que al igual que los que no creyeron, al igual que la apostasía, la rebelión de los ángeles, una imagen de autonomía, resulta también en juicio final. No solo los seres humanos que no creyeron son juzgados, sino que también los seres celestiales que se rebelaron ante la autoridad y la soberanía de Dios, también ellos son juzgados. En el entretiempo están siendo guardados para ese día de gran juicio. Iglesia, este es un gran recordatorio del juicio que espera a quienes rechazan la bondad de Dios y se rebelan a su autoridad.
Recordemos que nosotros hemos sido llamados. Este llamado es por la gracia de Dios. Amigo que nos acompañas esta mañana, no rechaces la gracia de Dios y la oportunidad de estar ante su palabra. Los ángeles que se rebelaron están destinados a prisiones eternas mientras esperan el día de juicio. No rechaces la soberanía y la autoridad de Dios. Por otro lado, cada uno aquí presente, seamos conscientes del peligro de las tentaciones de vivir autónomamente, de hacer lo que nos place, de rechazar la autoridad, de remover cualquier noción de conocimiento, de tener en cuenta la posición privilegiada que tenemos como criaturas a imagen y semejanza del Creador. Al caer en estas tentaciones, podría ser que estemos actuando de una manera contraria al cielo y corremos el peligro de ser sujetos al juicio de Dios. Pidamos al Señor que evalúe nuestros corazones, que nos permita estar seguros de que realmente hemos sido llamados por su elección soberana, de que somos parte de su pueblo. El tercer recuento de la historia está relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Leemos en el versículo 7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Los invito a leer Génesis capítulo 18 y 19, donde encontramos el relato de lo sucedido a Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Dios envió 2 ángeles con apariencia de hombre a estas ciudades. Lot los recibió en casa. Pronto la casa de Lot es rodeada por hombres que intentan aprender a estos hombres. Los ángeles obran a favor de Lot para que él y toda su familia escapen, y pues ya que las ciudades serán destruidas. En el Génesis 19, en los versículos 24 y 25 leemos: entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Las Sodoma y Gomorra fueron destruidas. En el versículo 7 nos dice que se corrompieron, la razón es que se corrompieron y siguieron carne extraña. Sí que Judas está usando el ejemplo de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas para mostrar una imagen de inmoralidad. Ya vimos una imagen de apostasía, de autonomía y ahora de inmoralidad. Sobre esta imagen de inmoralidad, un comentarista explica lo siguiente: la inmoralidad sexual es la compañera ávida de la sociedad opulenta. Y según Judas, quienes se saturan sin restricciones se encaminan hacia el castigo de Dios. Esta tercera imagen de inmoralidad puede escucharse bastante extraña, pero solo basta encender el televisor o leer el periódico. La violencia y la inmoralidad en la actualidad están siendo normalizados cada vez más. Un terrible reflejo del estado espiritual en que se encuentra nuestra sociedad. Y si no somos cuidadosos, esta influencia cultural y social lucha por introducirse en la iglesia. Una razón más por la cual debemos estar alerta para contender con todas nuestras fuerzas por la fe. Una vez que Judas ha hecho mención de estos eventos, grandes eventos de la historia, ahora en el versículo 8 hace una unión del pasado y el presente. En el versículo 8 leemos: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Estos hombres que se refieren aquí en el versículo 8 son los que se han identificado en el versículo 4 como aquellos impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Son esas personas infiltrándose, corrompiendo la enseñanza, trayendo una falsa enseñanza. Estos hombres se han infiltrado y ahora Judas nos dice que contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad
y al igual que los que no creyeron, al igual que los ángeles que se rebelaron, y al igual que Sodoma y Gomorra, no tendrá misericordia de ellos en el gran día de juicio. Estos hombres que presentan un peligro para la unidad de la iglesia y la enseñanza fiel de la palabra serán condenados eternamente. Una realidad bastante grave, bastante seria. En estos 3 eventos de la historia que Judas acaba de presentar, vemos que el juicio de Dios es una realidad. Judas ha comunicado que los creyentes son amados en Dios Padre. Y ahora vemos que Dios, aparte de amar, también ejerce juicio. Es cierto, Dios es amor, pero Dios no es solo amor. Él también es fuego consumidor que no tendrá por inocente al culpable. Es por eso que la iglesia debe contender por la fe y recordando la historia, el pasado, porque el pasado muestra que siempre habrá impostores. La falsa enseñanza estuvo en el pueblo de Israel, estuvo en el tiempo de Judas y está presente hoy día. Iglesia, debemos contender por la fe. En los siguientes versículos, después de haber traído a la memoria estas 3 historias, ahora Judas provee una ilustración que permite enfatizar lo que ha estado comunicando. El propósito es ahora mostrar un contraste entre estos hombres que se infiltran, corrompen la enseñanza y el arcángel Miguel. Leemos en los versículos 9 y 10, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Notemos el contraste que Judas intenta comunicar. Estos hombres son identificados con la apostasía, con la autonomía, con inmoralidad, mientras que el arcángel Miguel era diferente a ellos en todos los aspectos. Observemos que el arcángel Miguel no se atrevió a presumir ni a salirse del lugar que le corresponde. Él siguió en el lugar que le fue asignado por Dios. No se atrevió a proferir el juicio. El juicio le pertenece a Dios. Tenemos ante nosotros 2 ejemplos, iglesia. Debemos ser cautelosos y discernir qué ejemplo estamos imitando. Judas ha sido intencional al presentarnos este contraste y no podemos pasarlo por alto. ¿Qué ejemplo estamos imitando? ¿A uno que es apóstata, autónomo y está dado a la inmoralidad? ¿O un ejemplo que vive de acuerdo con el propósito que fue creado? Mi oración para cada uno de nosotros es que sigamos el ejemplo del arcángel Miguel. Sigamos su ejemplo y estemos alejados de la apostasía, viviendo bajo la autoridad divina, protegidos de las tentaciones hacia la inmoralidad. Continuando con el texto, ahora Judas emplea ya no 3 acontecimientos a gran escala de la escritura para confirmar el juicio de Dios, sino que ahora Judas selecciona a 3 ejemplos individuales que siguen comunicando ese juicio de Dios. Leemos en el versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por pagar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coreb. Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Si estamos familiarizados con la narrativa bíblica, sabemos que Caín mató a su hermano Abel. Pero la referencia de Judas sobre el camino de Caín es más que violencia. Antes de cometer el asesinato, Dios había hablado con Caín y le dio un mensaje. Lo puede leer en casa en Génesis capítulo 4, los versículos del 1 al 7.
En este pasaje, Dios le habla a Caín y le da instrucciones. Dios le enseñó lo que era aceptable y lo que no era aceptable. Sin embargo, Caín rechazó la palabra de Dios y mató a su hermano. Al considerar el accionar de Caín y el rechazo de la palabra de Dios, vemos por qué Judas hace mención de Caín. La iglesia en los días de Judas está caracterizada por maestros que hacen lo que quieren con la palabra de Dios. La corrompen, la rechazan a Jesucristo, el señorío de Jesucristo, la tergiversan para beneficio propio. Eso es lo que estaba pasando cuando Judas escribe. Al igual que Caín, los falsos maestros a los cuales Judas está advirtiendo, no creían la palabra de Dios. Se sentían en la libertad de alterarla o no seguirla. Estas circunstancias demandan un llamado de atención y la necesidad de contender por la fe ante falsos maestros. El segundo ejemplo que vemos ahora es el error de Balaam. Esto lo puede encontrar en Números desde el capítulo 22 hasta el capítulo 31. Balaam era un profeta quien buscó hacerse de riquezas. Trató de hacerse de riquezas colaborando con el rey Balac en contra del pueblo de Israel. Al principio, Balaam resistió la tentación y rehusó cumplir los deseos del rey Balac, los deseos de maldecir a Israel. Pero tiempo después, y de una manera de obtener su recompensa, él quería recibir lo que Balac le había prometido si él maldecía al pueblo de Israel. Así que Balaam cambió su posición. Y Balaam, vemos la historia, nos dice que aconsejó a los moabitas sobre cómo atraer al pueblo de Israel con prostitutas e idolatría, lo que los colocaría al pueblo de Israel bajo el castigo de Dios, y en el cual perecieron como resultado 24,000 hombres. En esencia, lo que Balaam hizo fue dejar al lado la palabra de Dios y enseñar algo diferente, bastante similar a aquellos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Señor Jesucristo. Esos hombres que se habían infiltrado. Balaam lo hizo para llenar sus bolsillos. El juicio que recibió Balaam fue el ser asesinado por el ejército del Señor mientras vivía en medio de una ciudad impía. Vemos que Balaam no creyó la palabra, no obedeció la palabra de Dios, sino que buscó llenar sus bolsillos. Bastante similar a lo que nos dice Judas de aquellos que por ganar dinero corrompen la enseñanza. Y así es que llegamos al tercer ejemplo que Judas ahora está empleando, la rebelión de Coré. La narrativa bíblica nos muestra que Coré fue quien lideró una rebelión en contra de Moisés. Coré tenía problemas con la autoridad de Moisés y Aarón y cuestionaba, y leemos en Números 16:23, ¿por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Al igual que los ángeles del versículo 6, Coré no está dispuesto a vivir bajo la autoridad de alguien más. El relato en Números nos dice que el juicio que recibió Coré fue que la tierra abrió su boca y los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Aunque los ángeles fueron guardados para el día de gran juicio, aunque Coré fue tragado por la tierra, hoy en día encontramos personas que no pretenden someterse a la autoridad de Dios. A estos, al igual que a los hombres del texto, les aguarda el juicio que los llevará al castigo eterno. Una realidad muy seria y grave que podemos resaltar de estos tres ejemplos es que el juicio caerá sobre cualquier pastor o maestro que ame la libertad, el dinero, la inmoralidad o el poder más que la fidelidad a la palabra de Dios. Es un llamado de atención que nos debe llevar a evaluar nuestra posición delante de Dios. De ser hallados en Él, continuemos contendiendo por la fe. De no ser así,
vengamos en arrepentimiento y fe. Continuando con el texto, leemos los versículos 14 al 16. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Judas concluye esta sección sobre los hombres que se han infiltrado con falsas enseñanzas en la iglesia, haciendo énfasis en el hecho de que son impíos. En estos versículos que leímos, el término impío se repitió 4 veces. Y una vez más vemos el juicio de Dios para estos impíos. Es como si Judas quiere erradicar de nuestra mente la idea no bíblica de que Dios no juzgará a nadie. Como ya dijimos muchas veces, nos enfocamos tanto en el amor de Dios y olvidamos de que sí, Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Hay un juicio en el cual todos vamos a estar delante en ese juicio. Esta es una falsa enseñanza de que Dios no juzgará a nadie. La realidad es que los impíos que están en todas partes, en cada generación, serán juzgados. No pensemos que estamos ajenos a esta realidad. En palabras de un predicador: amados, la iglesia está llena de hombres y mujeres que están hablando y predicando en dirección a un agujero negro de juicio del que no habrá retorno. Arriba, iglesia, de pie, lucha por la fe, no sea que lo sigas, o peor aún, que te conviertas en uno de ellos. Iglesia, debemos contender por la fe, recordando la historia y el juicio de Dios, pero también acordándonos y viviendo nuestra fe. Este es nuestro segundo punto. Debemos contender por la fe, acordándonos y viviendo nuestra fe. Leemos versículos 17 al 19. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Judas ya nos ha recordado del juicio de Dios. Ahora Judas llama a su audiencia a acordarse una vez más. En el versículo 5 comenzó: quiero recordarles, cuando va a hablar sobre el juicio. Ahora en el versículo 17 una vez más dice: acuérdense, acuérdense. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado a recordar es porque aquellos que no aprenden de la historia de Israel y aquellos que se atreven a ir más allá del ministerio de los apóstoles son los que están condenados por Dios. No podemos dejar al lado el fundamento establecido. Una vez más, Judas está mirando hacia el pasado, pero ahora mira a un pasado más reciente. Judas nos exhorta a recordar una época en la que resonaba la voz autoritativa de los apóstoles. Fueron estos quien Dios utilizó para establecer el fundamento de la fe, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y notemos lo que Judas quiere que recordemos de las palabras de los apóstoles. En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Nos encontramos en los últimos días, en el periodo que consiste desde la ascensión de Jesús hasta su regreso. Y en este periodo bien advirtieron los apóstoles sobre la amenaza de los falsos maestros que, siguiendo sus propias pasiones impías, tratan de infiltrarse en la iglesia, corrompiendo así la enseñanza de la palabra. Ante esta realidad, la iglesia debe estar lista para contender por la fe, ya que hay un gran peligro que acecha a la iglesia. Debemos estar alerta.
Pero no estamos solos, y esto debe ser de gran ánimo, porque es importante que recordemos, tenemos la enseñanza de los apóstoles, y en esta mañana tenemos también el recordatorio, la enseñanza de Judas, las que nos ayuda a reconocer cómo se ven esos falsos maestros. Judas describe a estos enemigos como aquellos que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Es lo que leemos al final del versículo 19. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Recordar la historia es una de las mejores motivaciones de parte de Dios para despertar a su iglesia a la tarea de luchar por la fe. Cuando pensamos en contender, es muy probable que pensemos en confrontaciones, en encarar, en discusiones, en argumentar, incluso en agresión. Estos son los patrones y acciones que comúnmente suelen caracterizar a alguien que contiende. Sin embargo, iglesia, prestemos atención cómo es que debemos contender por la fe. Continuemos leyendo nuestro texto, pero prestemos atención ahora ya que Judas nos va a decir cómo debemos contender por la fe. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas ha dejado la historia atrás y ahora su enfoque está en el tiempo presente. Hemos llegado al punto de la carta donde Judas nos dice explícitamente qué significa luchar por la fe y cómo es que la iglesia, el creyente, debe hacerlo. Recordemos la declaración de propósito en el versículo 3. He sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas ha escrito su carta con la esperanza de estimular a los santos, a los amados, a contender por la fe. Así que no debería sorprendernos que una vez que ha afirmado que ciertas personas fueron designadas para la condenación, ahora retome con claridad lo que significa para los amados el contender por la fe. ¿Qué significa contender por la fe y cómo lo hacemos? Veamos una vez más el versículos 20 al 21, el cual dice: consérvense en el amor de Dios. Vemos aquí también una lista que incluye edificándose, orando. Sin embargo, el término consérvense es el único que está en forma de un imperativo, de un mandato. Entonces lo que Judas está comunicando es que si vamos a contender por la fe, debemos aprender a conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto de conservarnos en el amor de Dios? Para esto, el Evangelio de Juan nos brinda una luz en el capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Luego en el versículo 21 del mismo capítulo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Luego en el versículo 23: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Hermanos, contendemos por la fe guardando los mandamientos de Jesús. Luchamos viviendo bajo la autoridad de su santa y poderosa palabra, sometiendo nuestras vidas a Él en todos los aspectos. Amados, luchamos por la fe al guardar los mandamientos de Jesús, al vivir en obediencia completa a Él. Y considerando el contexto completo de la carta, contendemos por la fe al mantenernos alejados del pecado y de las rebeliones en contra de Dios. Contendemos por la fe cuando como cristianos con un llamado santo nos entregamos a la muerte
a la luz del preciado privilegio que es nuestra unión eterna con Cristo en ese gran día. Una aclaración importante que debemos tener en cuenta sobre el edificar, sobre el orar, sobre el conservar, que se ha mencionado en los versículos 20 y 21, es que nosotros no tenemos las fuerzas en nosotros mismos para llevarlos a cabo. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Nuestra tendencia espiritual suele ser prometer demasiado y cumplir poco. Nos resulta imposible mantener durante un largo periodo de tiempo la edificación, la oración y la espera. Judas lo sabe y es consciente de nuestra debilidad. Pero por eso los versos finales son un refrigerio para nuestra alma. Porque aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros vamos a caer, Él nos sostendrá. Es Él quien hace la obra por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos lleva, que nos sostiene, que nos dirige en esa lucha por la fe. Leemos los versículos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Este es nuestro último punto. Debemos contender por la fe, dando alabanza a Dios. Al inicio compartí algunos eventos que dejaron su huella en este año que concluye. Mencioné guerras, pandemias, epidemias, hambrunas, desastres naturales, muerte. También mencioné el estado de nuestra sociedad. Vemos una decadencia moral rechazando al Señor Jesucristo. También mencioné cómo el núcleo familiar está siendo atacado cada vez más con ideologías contrarias a la Escritura. Nuestros hijos son expuestos a ideologías contrarias a las Escrituras a una edad más temprana cada vez. Ideologías y métodos seculares se han infiltrado en la iglesia. Hermanos, pero la realidad es que estamos aquí hoy en día. Estamos reunidos delante de Dios, adentrándonos en su santa y poderosa palabra. Yo no sé lo que el año 2025 traerá. Yo no sé cuáles son los eventos que marcarán al mundo en ese año. Yo no sé cuáles serán las falsas enseñanzas que intentarán infiltrarse encubiertamente en nuestra iglesia. Yo no sé de dónde vendrán los intentos de dividir la iglesia. Pero lo que sí sé es que hay uno que es poderoso para guardarnos a nosotros sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Hermanos, seamos animados y confortados en el hecho de que Dios nos sostendrá. Dios nos ha sostenido hasta hoy día y como vemos en la carta de Judas, Dios nos guardará hasta el día final. Y en respuesta a esta seguridad, a este gran recordatorio, declaremos juntos: al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Seamos animados, seamos fortalecidos al recordar de que estamos seguros de que el Señor al habernos llamados nos ha guardado para ese gran día final. La falsa enseñanza estará presente, pero nosotros por medio del Espíritu Santo contendamos por la fe, sabiendo que seremos guardados para pasar una eternidad, para disfrutar de ese reino perfeccionado. Mi oración es que seamos alentados, de que seamos recordados de la seguridad de salvación que tenemos en Cristo. Hermanos, las circunstancias a nuestro alrededor pudieran ser inciertas, pero nuestro final está seguro. Tenemos una esperanza.
Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que por medio del Espíritu Santo nos ayudes a contender por la fe, reconociendo que hay falsas enseñanzas a nuestro alrededor, Señor. Pero al hacerlo, recordar de que lo hacemos en la seguridad de que tú nos has guardado, Señor. Gracias te damos por la seguridad de salvación que tenemos en Cristo, por sostenernos hasta este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.